Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a Dios. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchalo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Algo que puede parecer muy chiquitito y elemental, pero que es de enorme importancia. En la primera lectura, Dios le dice a Abraham que vaya. ¿A dónde lo mandó? No hay. ¿A dónde lo mandó? ¿Dice a dónde lo manda? A la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es esa tierra? Ya se la va a mostrar. Y Abraham tendría o podría haber preguntado: ¿y para qué lado empiezo a caminar? ¿Dice el texto para qué lado empieza a caminar? Empieza a caminar. Ustedes, cuando salieron de la panza de la mamá, ¿sabían para qué lado tenían que empezar a caminar? Cuando estuvieron el primer día en el jardincito, ¿sabían para qué lado tenían que empezar a caminar? Cuando eligieron la carrera y eligieron la facultad, ¿no sabían para qué lado? Cuando se casaron, lo tenían claro. Cuando empezaron a trabajar, lo tenían claro. La vida es así. La vida es empezar a caminar y no saber bien para dónde. A la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es esa? Lo importante no es tanto la ubicación geográfica, sino que esa tierra la vas encontrando en el diálogo con Dios. Es decir, el diálogo con Dios no es un evento meramente religioso, solamente religioso, sino es tener en cuenta, tener conciencia de que mi vida es más grande que el instante presente, que no estoy solo en la existencia, que no broté de la pura casualidad, sino de sus manos amorosas de alfarero que sacaron esta obra de arte que somos todos nosotros. Porque somos una obra de arte. Cuando él nos terminaba de crear, decía, se regocijaba en la creación diciendo que qué bueno que todo lo que hizo. Y por eso Dios nos bendice, somos una bendición de Dios y nos pide, nos manda que salgamos de donde estamos y nos pongamos en camino. También hace una bendición para que nosotros seamos bendición. Yo haré de ti bendición para todos. ¿Por qué? Y porque es una persona que está enviada. ¿Saben lo que significa la palabra bendición? Bien decir. Bien decir. Bien decir es sencillamente decir algo bueno de otro. Eso es bendecir. Decir algo bueno de otro. Dios, cuando nos crea
crea bendiciéndonos. Vos sos la bendición de Dios. Y Abraham tiene que devolver al mundo la bendición que se cortó cuando Eva y Adán y Eva, los primeros padres, decidieron dejar hablar amistosamente con Dios. Y la bendición con Adán y Eva se transformó en adicción. ¿Sabés lo que significa la palabra adicción? A privativo. Y dicción, palabra. ¿Qué es una adicción? Cuando no hay palabras, surge un pegote contra cualquier cosa. Me adhiero a algo porque faltan las palabras. Cuando hay palabras, cuando hay diálogo, cuando hay encuentro, hay bendición. La vida se pone linda y no hacen falta pegotes, parches, remiendos, porque la vida es tan linda, la vida es tan bendición que no hace falta otra cosa. Cuando vos llegás, ¿quién te recibe? Recibe al bendito. La Virgen es bendecida por Isabel, bendita aquella que creyó. Y la Virgen bendice a Isabel, bendice a Dios, se le ensancha el corazón y también ella bendice a Israel, que ha sido elegido por Dios. Entonces, Abraham es aquel que nos está proponiendo hoy en esta lectura animarnos a entrar en ese camino de bendición que implica para un hombre que ya tenía su edad saber dejar lo que tenía hasta ese momento. ¿Vos qué tenés en este momento que te impide ser bendición? Yo, ¿qué tengo en este momento que me impide ser bendición? Que me impide bendecir, que otros sean bendecidos. Jesús dice en el Evangelio, toma a Santiago, a Pedro y a Andrés. El verbo que usa el texto de Mateo es bien fuerte, es como que nos tomó de los pelos. Conmigo lo piensa conmigo. A mí me podrá tomar de las orejas, pero a ellos los tomó de los pelos. Es decir, el llamado de Dios, es verdad que es un llamado a la libertad, es verdad que no es un llamado prepotente, pero también es verdad que cuando Dios dice ven, no es una mera invitación. Yo no diría, si te parece, si tenés tiempo, si tenés ganas, si estás entusiasmado, si, como se dice ahora, si se alinean los planetas. No, Dios te llama porque Él tiene planes sobre vos. Y para Él es un argumento suficiente. Y el hecho que Dios tenga planes sobre vos forma parte de la bendición y de lo valioso que sos y de la alegría que podés llegar a tener. Porque la alegría está ligada a que yo me sienta una persona de valor. Y si Dios me elige, quiere decir que lo soy, que soy esa persona de valor. Y ante esas tres personas de valor que son Pedro, Santiago y Juan, Jesús se transfigura, se pone resplandeciente, entrega lo mejor de sí hasta el punto de que ellos dicen, qué hermoso, quedémonos aquí, hagamos 3 carpas. Pero el don de Dios no es para que yo lo aferre, me aferre a Él, sino para que me ponga en camino de entrega también. No es el don de Dios como si Pedro dijera, quedémonos disfrutando de este bienestar. Acá está bueno, no salgamos de acá. Ese podría haber sido la tentación de Pedro. En cambio Jesús le propone a Pedro, a Santiago y a Juan que esa bendición que recibieron se transforma en vocación para otros, sea entrega, que circule, que no quede en él, que no
que vaya para otros. Y que al mismo tiempo, y con esto vamos concluyendo, no se queden atrapados por el miedo. Porque lo que no nos deja salir, lo que no nos deja poner el camino, es el miedo, los apegos. ¿Qué va a pasar si me pongo en marcha? Pero si no me pongo en marcha, lo que va a pasar es que me voy a arrugar, me voy a encojar al tamaño y a las dimensiones de mi ombligo. No salir es encerrarse en lo chiquito de mí. Ponerse en marcha bajo la palabra de Dios es arriesgarse a que yo valga más de lo que me imagino y a que eso me dé problemas. Y me ponga en un camino de cruz quizás, porque Jesús me está diciendo, vamos a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a tener que sufrir la prueba. Pero en ese camino de cruz los discípulos van a terminar siendo algo que si ellos miran para atrás nunca se hubieran imaginado. Si los discípulos miran para atrás, Pedro, Santiago, Juan, Andrés, miran para atrás, cuando Jesús los llamó del lago, de la barca, de las redes, del padre Zebedeo, cuando lo sacó de eso, bueno, tenían una buena vida, tenían una linda vida, pero tenían una vida que empieza a terminar ahí. En cambio, el Señor nos saca de esa vida que empieza y termina ahí y le dice, sea bendición para todas las naciones. No para darles un trabajo estresante. Che, ¿a dónde tenemos que ir hoy? Sino sabiendo que esa vocación que tienen, que reconocen el valor que tienen y que son, es para ponerse en marcha, es para no detener. El agua es potable mientras corre. Apenas el agua se estanca, ¿qué pasa? Se pudre. Los seres humanos hemos sido llamados para correr, para movernos, para salir, para alcanzar la cumbre del monte, pero para dejar la cumbre del monte y salir otra vez en misión. No para aferrarnos a cosas que nos detengan y no nos permitan crecer. La experiencia de Abraham es la experiencia del peregrino. Hoy Jesús se entrega como pan para el camino, para cada uno de nosotros, como pan para peregrinos, y el Jesús de este recinto, de esta comunidad, es el Jesús de la misericordia. Es el Jesús que nos convoca a decirle en vos confío. Nosotros nos ponemos en marcha sabiendo que si Él nos dice, dale, avanzá, caminá, es porque podemos confiar. Porque es verdad. Porque nadie te conoce como Él. Porque Él va a sacar lo mejor de vos y de nuestra comunidad. Y esa experiencia de transfiguración que vivieron los discípulos en el monte es la que se nos ofrece cada vez que comulgamos. En el monte, Pedro, Santiago y Juan recibieron lo más bello del amor de Dios. Bueno, ahora también, los ojos de la fe nos revelan que Dios nos está dando lo más bello de su corazón, que es su propio Hijo. Y así como le decimos a Jesús, Jesús en vos confía, al Padre también. Le decimos, Padre, en vos confío. Esa confianza es la que también nos transfigura a nosotros. La experiencia de la transfiguración es el llamado continuo de los cristianos. Hemos sido llamados a vivir transfigurándonos. Jesús es aquel que se transfigura continuamente. De vivir en la eternidad del Padre, se transfigura haciéndose el niñito en Belén. El niñito en Belén se hace el maestro de Galilea que va por las calles polvorientas anunciando la misericordia.
Después se transfigura en la cruz el dolor entregado sin resentimiento y solamente con amor. Después se transfigura en la resurrección y los apóstoles tienen que aprender a dejar su mirada escasa del apego que ellos tenían a la presencia de Jesús y aprender del Jesús de Nazaret y aprender a vivir de otro modo. Y ahora Jesús se transforma en Eucaristía. Es la vocación de Jesús transfigurarse para ayudarnos a nosotros a vivir continuamente esta vocación de transfiguración. Amén.